estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua y les voy a hacer una breve exposición sobre el contrato, los elementos esenciales del contrato que los clasifica el Código Civil, sobre los cumplimientos del contrato, incumplimiento del contrato y sobre el qué hacer si no le cumple con su obligación y los efectos que puede generar esto mismo. Cuando hablamos del cumplimiento del contrato, en nuestro Código Civil acarrea tres elementos que se pueden considerar fundamentales y sin eso no va a existir el contrato, los cuales establece el artículo 1141 y el 1142. El 1141 establece los elementos y el 1142 los elementos esenciales. Cuando se habla del 1141 se habla del consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia del contrato y la causa lícita. Cuando hablamos del consentimiento de las partes es que ambas estén de acuerdo, se pongan en un mutuo, que sepan lo que van a firmar. En cierta parte es como un acuerdo entre las dos personas. Sin esto no puede existir el contrato, porque si usted no consiente para cumplir con eso, no va a existir un contrato. El objeto que puede ser materia del contrato, cuando hablamos del objeto es, vamos a decir, el por qué el contrato y que exista. Cuando hablamos de la causa lícita, se habla sobre que el contrato, el objeto que haga en el contrato tiene que ser lícito, tiene que ser válido según las leyes venezolanas. Podemos ver un caso, un ejemplo, usted no puede firmar un contrato por esclavitud, o que llegue una persona, tal persona, y le dice a usted, mira, yo los voy a contratar por esclavitud y usted no va a recibir remuneración. Eso no es una causa lícita del contrato, por lo tanto sería inválido. Cuando hablamos de 1142, como lo dice aquí, habla sobre el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de una de las partes. Cuando se habla de la incapacidad legal de las partes, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La persona no está en su capacidad legal, pues es un menor de edad. Usted le quiere vender un inmueble a un niño o un adolescente de 15 años, él no está en su capacidad legal para el contrato. Por eso, o su capacidad plena. Cuando hablamos de vicios del consentimiento que puede estar atado a otra cosa, y eso acarrea que el contrato sea nulo de manera inmediata. Entonces, cuando hablamos de esos dos artículos, solo establece el Código Civil venezolano y especifica esos casos. Es un tema más ampliado, pero por los momentos solo estudiaremos esos dos. Cuando se habla sobre el cumplimiento de las obligaciones, como lo dice la diapositiva aquí arriba, toda obligación es susceptible de cumplimiento. Trátese de una obligación contractual o de una obligación que provenga de alguna de las fuentes extracontractuales: hecho ilícito, gestión de negocio, pago lo indebido, abuso de derechos y enriquecimiento. Por su objeto, la obligación de hacer o no hacer, por las distintas formas de dar ciertas cosas en ciertas cantidades o cosas de sumas dinero, o por el objeto debido o con su facultativa y alternativa. Cuando hablamos por distintas formas de dar ciertas cosas en cierta cantidad de dinero o sumas de dinero, se habla también del cumplimiento de una obligación. Usted acarrea una deuda con el banco, vamos a decir una hipoteca, bueno, ya la casa está hipotecada, pero podemos ver en el caso de los comercios, si usted tiene una deuda contra otra empresa, ya sea por préstamo de dinero, ella puede tener una medida legal de embargo. Ahí usted va a estar obligado a cumplir, o puede estar la figura del embargo preventivo, que puede cumplir usted entregando materiales o bienes inmuebles o muebles del negocio. Cierta parte de el cumplimiento de las obligaciones puede ser por su modalidad: condicionales, con plazo, con cargo. Cuando yo le hablo con cargo, puede ser las tarjetas de crédito. Ahí podemos ver que cada vez que usted utilice esa tarjeta tiene una especie de cargo, un porcentaje que lo establecen las leyes. En el caso de Venezuela, el Banco Central de Venezuela. Con plazo son los plazos que establecen el pago, el contrato de pago.
Usted me va a pagar una deuda en un periodo de 3 meses, 15 días, 20 días. Ahí hablamos la parte de pagos. Ok, y cuando hablamos del incumplimiento de las obligaciones, podemos tener una serie de supuestos que tienen su definición. Voluntad del deudor contraer el cumplimiento. Aquí, resumiendo en términos un poco formal, puede ser cuando el deudor no quiere cumplir con su obligación, lo que corresponde al acreedor busca de una manera judicial, emprende una acción para exigir el cobro de lo que le corresponde, es decir, el cumplimiento del contrato. Cuando hablamos de la imposibilidad sobrevenida de la prestación sin intervención del deudor, se requiere a que se extingue en el deudor la obligación de pagar. Aquí podemos ver algunos casos que podríamos definir como una posible muerte del deudor. La imposibilidad sobrevenida de la prestación por la intervención del deudor. Aquí podemos ver que el acreedor exige de cierta parte el pago por daños y perjuicios por un posible perjudicamiento del patrimonio del acreedor. Es decir, que al no percibir el dinero que corresponde al deudor, su patrimonio, es decir, su dinero, puede correr una serie de riesgos. Tanto así que el Banco Central de Venezuela exige las moras, puede ser hasta de un 12% anual. Y la causa del incumplimiento no imputable al deudor es un caso de fuerza mayor, un caso natural, se podría decir así. Usted tenía un negocio, pasó una tormenta, se llevó el negocio, ¿cómo usted paga? Es un caso de fuerza mayor, por lo tanto no es imputable al deudor. Ahí eso es un caso, una tormenta, cayó un terremoto, se rompió el negocio, no tiene ni para armar el negocio. ¿Cómo usted pagaría la deuda? Aquí entraría en ese. Cuando hablamos del cumplimiento tardío, se habla de la mora, de la deuda. Hay una serie de efectos que yo voy a explicar mediante ejemplos. Usted tiene una acción en un club nacional, en un club privado, sea italiano, portugués, que son los más comunes en Venezuela. Usted, no quiere pagar porque no quiere. Vamos a poner este ejemplo. Es decir, ahí se genera una serie de supuestos. Por lo menos hay una serie de requisitos. Yo voy a poner, por ejemplo, en los estatutos internos de ese club establece que hay 3% de mora por mes. Entonces, ¿qué va pasando? Como usted está dejando de cancelar, el club deja de percibir ese dinero que le podría servir para innovar. La ley establece que la mora genera intereses, como recuperar o indemnizar el daño y perjuicio. Entonces, ¿qué hablamos? Por cada mes, después de 3 meses, genera una mora del 3%. Por lo tanto, usted va a seguir acumulando deuda, y eso le va a generar un 3%. Es decir, debía $10 en 4 meses, ya el 3% serían $12 adicional por cada mes, y va en aumento, y va en aumento, va en aumento. Eso sería un posible supuesto. Y podemos hablar que en cierta parte las leyes establecen unos requisitos. Siguiendo con el caso del club, el club genera o puede, después de cierto tiempo, llevar un remate, que eso tiene una serie de supuestos, llevar un remate, publicarlo en los periódicos correspondientes, de donde se encuentra ubicado, para satisfacer esa deuda en una especie de remate, una subasta pública. Esos son unos casos de lo que puede ser el cumplimiento tardío, una mora. Entonces, cuando hablamos, es un retraso de parte del deudor. Entonces, el acreedor decide de una cierta manera invocar los elementos que están en la ley para satisfacer esa deuda. Muchas gracias, mi nombre es José Perrino. Eso fue una breve exposición sobre los elementos del contrato. Unas recomendaciones de nuestra parte a la ley venezolana es que deberían hacer trámites o de una manera menos burócrata, más flexible,
que los juicios no tarden tanto, que sea en una práctica oral. Nosotros llamamos a eso, oral, que sea un proceso rápido, que si usted, un amigo le tiene una deuda, usted decide ir a un tribunal, sea un proceso rápido, se llamen las partes en 2 días, no haya esa burócrata que tal, que no, eso en términos venezolanos. Por eso nosotros decimos que de una manera se modifique la ley para que sean trámites más rápidos. Esa es una recomendación por parte de nosotros. Y establecer moras también en una parte correspondiente a una tasa de interés no tan alta de la parte que el deudor, porque si se retrasó porque no tiene dinero para pagar y le colocas una tasa de interés demasiado alta, no va a poder pagar. Eso es como ahí entra un sentido común, porque no te pagué los 100 bolívares, ¿cómo te voy a pagar en 3 meses al 12%, 170? Vamos a poner por ejemplo. Aunque esto puede forzar un acuerdo, pero igual, si nos vamos a la ley va a tener que pagar más y va a seguir acumulando. Esas son nuestras recomendaciones. Muchas gracias, José Perrino, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua.